Sellé un pacto con un dios olvidado, y ahora no quiere dejarme ir. Siempre he tenido la costumbre de perderme en librerías antiguas. No por buscar algo específico, sino porque en esos lugares me siento invisible. Nadie me molesta. Nadie me interrumpe. Solo soy una sombra entre estanterías carcomidas, rodeada de papel amarillento y el aroma a humedad que se cuela entre las grietas del suelo. Aquel día no fue distinto, al menos al principio. La librería no tenía nombre. El cartel colgaba torcido de una sola cadena, con las letras desdibujadas por el tiempo. La puerta crujió como si protestara por ser abierta. Un timbre oxidado dejó escapar un clín agónico, y yo entré. Dentro, el polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas. Había montones de libros apilados de forma caótica, como si se sostuvieran por pura voluntad. El dueño, si es que había alguno, no apareció. Solo el murmullo del reloj de péndulo al fondo, marcando una hora incierta, me acompañaba. Fue en la parte más oscura del local donde lo encontré. O, mejor dicho, donde él me encontró a mí. Estaba allí, entre dos enciclopedias enormes, como si no perteneciera a ese estante. Su cubierta era de cuero negro, ajada por el tiempo, y sin ningún título visible. Lo saqué con cuidado. Pesaba más de lo que parecía, y al tocarlo sentí un leve escalofrío en los dedos, como si el cuero estuviera tibio. Me senté en un rincón y empecé a pasar las páginas. No entendía gran cosa. Letras extrañas, símbolos dibujados a mano, y anotaciones en los márgenes hechas con una caligrafía apretada. No sé cuánto tiempo estuve allí, leyendo fragmentos inconexos, atrapada por ese lenguaje que no conocía pero que, de algún modo, parecía susurrarme directamente al oído. Entonces llegué a la página marcada con una cinta roja. El papel estaba más oscuro que el resto, casi grisáceo. Y en el centro, rodeado por un círculo de símbolos, un nombre escrito con tinta rojiza. No sé por qué lo dije en voz alta. Tal vez por esa tontería de que los nombres no tienen poder. Tal vez Crime. Apenas pronuncié la última sílaba, sentí que el aire se volvía denso. El reloj del fondo se detuvo con un clang. Las sombras de las estanterías parecieron alargarse. Cerré el libro de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho, y lo devolví al estante, aunque ya no recordaba exactamente de dónde lo había sacado. No tardé en irme. El sol ya se había ocultado, y la calle parecía más oscura de lo normal, como si la noche hubiera llegado antes. Intenté olvidar lo ocurrido. Me repetí que había sido una sugestión. Un truco de la mente. Eso fue lo que creí. Hasta que esa misma noche, al intentar dormir, lo oí. Una voz grave, suave, como un roce en la nuca, dijo mi nombre. No había nadie más en la habitación. Me levanté, encendí la lámpara. Nada. Silencio. Me miré en el espejo del tocador, y por un segundo, juro que mi reflejo no me siguió el movimiento. Volví a la cama y cerré los ojos con fuerza. Pero ya era tarde. Había pronunciado su nombre. Y él había escuchado. No recuerdo haber soñado esa noche. Pero me desperté con la garganta seca, el cuerpo cubierto en sudor y la extraña sensación de no haber dormido sola. No había nadie, claro. Cerraduras intactas, ventanas selladas, todo en orden. Sin embargo, las sábanas estaban arrugadas a mi lado, como si alguien se hubiese incorporado y se hubiera ido sin hacer ruido. Pasé la mañana entera convencida de que era una tontería, un simple malestar inducido por la sugestión, por haber jugado con cosas que no entendía. Pero entonces empecé a verlo. No a él, sino a lo que dejaba tras de sí. Primero fue el espejo del baño. Me cepillaba los dientes cuando noté que mi reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Un segundo de retraso. Sutil. Apenas perceptible. Pero estaba ahí. Me quedé quieta, mirándome fijamente. Y entonces, sin que yo me moviera, mi reflejo ladeó la cabeza. Grité. El cepillo de dientes cayó al suelo. Cuando volví a mirar, todo era normal. Mi rostro, mis ojos, el mismo pelo desordenado de siempre. Pero ya no podía convencerme de que era una ilusión. Esa misma tarde, las luces empezaron a fallar. La bombilla de la cocina parpadeaba cada vez que pasaba. La televisión se encendía sola, siempre con la imagen distorsionada y sin sonido. A veces, mientras caminaba por el pasillo, las paredes parecían contraerse. Como si respiraran. Como si la casa entera se estuviese adaptando a una presencia nueva. A su presencia. Los susurros comenzaron al tercer día. No eran palabras. Eran intenciones. Suspiros entrecortados, como hojas arrastradas por el viento. A veces se colaban por debajo de la puerta de mi habitación. Otras, salían directamente del fondo del armario. Lo más inquietante fue la vez que provenían del interior de mi almohada. La aparté y dormí en el suelo.
Intenté volver a la librería, devolver el libro, encontrar alguna explicación, cualquier cosa. Pero no la encontré. Porque la librería ya no estaba allí. La calle era la misma. El edificio, el mismo. Pero en lugar de la tienda había un local tapiado con tablones podridos y grafitis. No podía haber pasado tanto tiempo, y sin embargo parecía cerrado desde hacía años. Una noche, incapaz de seguir ignorándolo, me senté frente al espejo. Lo cubrí con una sábana, la retiré y esperé. «Sé que estás ahí», murmuré. «Nada. Silencio. No sé qué quieres, pero lo que sea, no lo conseguirás conmigo». Y entonces, el vaho empañó el cristal. Como si alguien hubiese exhalado desde dentro del espejo. «Ya lo tengo». Apareció escrito en el vidrio. Trazado con dedos invisibles. Retrocedí de golpe, tropezando con la esquina de la cama. Me llevé la mano al pecho, buscando el latido, buscando algo que me anclara a la realidad. «Ya lo tengo». ¿Qué? ¿El qué? ¿Mi nombre? ¿Mi alma? ¿Mi atención? Lo único que tenía claro era que yo lo había llamado. Y ahora él había empezado a responder. Las noches se volvieron una extensión del día. Ya no había diferencia. Incluso con los ojos abiertos, con la luz encendida, sentía que seguía soñando. Y lo peor era que empezaba a acostumbrarme. Los susurros eran constantes, pero ya no se escondían. No se arrastraban desde el armario ni se filtraban desde las rendijas. Ahora los escuchaba a plena luz. En la cocina, mientras lavaba los platos. En el salón, al pasar junto al ventanal. Incluso en la ducha. Siempre ahí, como un murmullo pegado al oído. Pero esa noche fue diferente. Me desperté con la certeza de que no estaba sola. No por un sonido o una sombra, sino por la forma en que la habitación vibraba. No de forma literal. Era algo más profundo, más sutil. Como si el aire estuviera vivo, demasiado denso para respirar, demasiado frío para ignorar. Me senté en la cama. No había viento, ni ventanas abiertas. Pero las cortinas se movían lentamente, como si una mano invisible las acariciara. «¿Qué eres?», pregunté. No esperaba respuesta. Pero la obtuve. Una voz profunda, casi inaudible, surgió desde algún lugar dentro de mi cabeza. No fue un sonido normal. No resonó en mis oídos. Fue una idea susurrada directamente a mis pensamientos. «Soy lo que llamaste». El corazón se me detuvo un segundo. No lo hice a propósito, susurré. Silencio. Entonces, la temperatura descendió. El vaho escapaba de mis labios. La lámpara empezó a parpadear y al tercer destello, lo vi. Estaba allí. De pie, en la esquina más oscura de la habitación. Alto, delgado, cubierto con un manto negro que parecía hecho de sombra líquida. No podía distinguir sus rasgos. Su rostro estaba oculto bajo una máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Solo una grieta vertical que partía desde la frente hasta el mentón, como si alguien la hubiese tallado a la fuerza. Mi instinto me gritaba que corriera. Pero el cuerpo no se movía. No por parálisis. Sino por fascinación. Su presencia era imposible. Absurda. Y al mismo tiempo, hipnótica. «¿Qué quieres de mí?». La grieta de su máscara se iluminó levemente. Un resplandor rojo, pulsante, como un corazón latiendo. «Nada que no hayas ofrecido ya». «¿Qué ofrecí?». «Tu atención». Dio un paso adelante. No hizo ruido. Ni siquiera pareció tocar el suelo. «Tu deseo». Otro paso. Más cerca. Tu voz, pronunciando mi nombre. La habitación parecía encoger con cada palabra. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Había algo más. Algo primitivo, extraño, reptando por mi espalda como un escalofrío adictivo. «¿Quién eres?». El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Y entonces, como si las paredes se agrietaran solo con escucharlo, lo dijo. «Soy tal vez Craem. El olvidado. El que susurra entre los sueños. El que espera en los huecos entre pensamientos». «¿Por qué yo?». Su máscara se ladeó ligeramente, como si se estuviera divirtiendo. «Porque me buscaste, sin saberlo. Porque me llamaste con hambre en los ojos. Y porque yo también estaba solo». Un latido. No el mío. Uno ajeno, que resonaba bajo el suelo, en las paredes, en mi pecho. Durante siglos, nadie pronunciaba mi nombre. Estaba enterrado. Sepultado por dioses nuevos, por hombres ciegos. Hasta que tú, pequeña criatura de carne y fuego, me recordaste. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento, si es que tenía alguno, rozando mi mejilla. Me giré ligeramente, sin apartar la mirada.
¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que haga? El resplandor en su máscara latió una vez más. Y su voz fue casi un suspiro. Déjame entrar. Ese entrar no era físico. Lo sentí. No hablaba de posesión, ni de cuerpos, ni siquiera de almas. Era algo más íntimo. Más peligroso. Un pacto silencioso que lo uniría a mí de una forma que aún no entendía. ¿Y si digo que no? Entonces me iré, pero no volverás a dormir sin oírme. Mi respiración era irregular. Las palabras flotaban entre nosotros, suspendidas en una tensión casi eléctrica. No sabía si decir sí o no. No sabía si quería librarme de él o tenerlo más cerca. Y lo más aterrador era que no sentía pánico. Sentía curiosidad. Él dio un último paso, quedando a solo un palmo de mi rostro. No tienes que decidir ahora. Solo escucha. Solo obsérvame. Déjame ser parte de ti, como tú ya lo eres de mí. Parpadeé. Y cuando abrí los ojos, la habitación estaba vacía. La lámpara dejó de parpadear. El aire volvió a fluir. Pero yo sabía que no estaba sola. Porque a partir de ese momento, cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Y cada vez que respiraba, sentía que lo hacía con alguien más. Llovía con insistencia esa noche. No una tormenta brutal, sino una lluvia constante, fina, como una cortina de agua que no dejaba de caer, lavándolo todo, borrando las huellas del mundo. Caminaba sin rumbo, con la capucha puesta y los pensamientos hechos un nudo. Habían pasado días desde que vi a Talbeth Graham por primera vez. No había vuelto a manifestarse con esa claridad, pero su presencia era constante. En los reflejos del agua, en el latido insistente de las paredes, en la forma en que las farolas titilaban cuando pasaba cerca. Lo sentía detrás de cada esquina, como un susurro contenido que se negaba a desvanecerse. Esa noche no podía quedarme en casa. No soportaba estar en silencio, entre paredes que ya no me pertenecían. Cada rincón de mi habitación olía a él. Cada sombra me parecía un trozo de su manto. Así que salí. Recorrí calles vacías, escuchando mis propios pasos sobre el asfalto mojado. La ciudad parecía dormida. No había coches, ni voces, ni siquiera el eco lejano de alguna televisión encendida. Solo el chapoteo de mis botas y el sonido melancólico de la lluvia. Y entonces, al pasar frente al parque, lo sentí. No lo vi. Lo sentí. Fue como una caricia helada deslizándose por la espalda. Un tirón suave desde el pecho, como si algo en mí se hubiese conectado con un punto invisible en el aire. Me detuve. Miré alrededor. Las farolas chisporroteaban. La niebla se espesaba sobre los columpios vacíos. Y allí estaba. No de forma corpórea. No como antes. Esta vez era una silueta formada por agua, sombra y reflejos. Una figura apenas definida que flotaba entre los árboles, observándome. No tenía máscara. No tenía rostro. Pero sabía que era él. Avancé despacio. Ni siquiera pensé en ello. Solo, caminé hacia él. Como si una parte de mí lo reconociera. Como si una parte de mí siempre lo hubiese estado esperando. ¿Por qué aquí? Pregunté. La figura se deshizo un momento, como arrastrada por el viento, y reapareció a mi lado. Su voz no salió de una boca. Se deslizó entre los sonidos de la lluvia. Porque bajo la lluvia, el mundo es más blando. Más fácil de atravesar. Aquí, me acerco más. Sentí un cosquilleo en la mejilla. Como si algo invisible rozara mi piel. Una caricia leve, apenas un roce. Mis dedos se movieron por instinto, intentando atrapar algo que no podía ver. Estás en todas partes, ¿verdad? Y en ninguna. Pero contigo, es distinto. No solo me ves. Me sientes. Me giré para mirarlo. A pesar de su forma inestable, había una belleza imposible en su presencia. Algo antiguo, primitivo. Como mirar una tormenta en forma humana. No entiendo qué quieres de mí. Tampoco tú entiendes lo que quieres de mí, y sin embargo, aquí estás. Me quedé en silencio. No podía negarlo. Era cierto. Podía culpar a la curiosidad, al miedo, a la magia. Pero había algo más. Algo que se enredaba entre mis costillas cada vez que él estaba cerca. Algo parecido al deseo. O quizás algo aún más peligroso. Puedo protegerte, dijo. Puedo darte cosas que los hombres han olvidado. Secretos que arden como estrellas. Palabras que deforman la realidad. Solo tienes que dejarme permanecer. ¿Eso es lo que quieres? ¿Permanecer? No soy como ellos. Los dioses modernos. Ellos exigen culto. Sacrificios. Yo solo quiero existir. Y para eso, necesito ser recordado. Necesito un vínculo. Alguien que me vea.
Alguien que me nombre. Extendió una mano compuesta de oscuridad líquida. No me tocó. Pero estaba tan cerca que si me inclinaba apenas un poco. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Silencio. Y luego, una respuesta tan suave que casi fue una promesa. Nunca volverás a estar sola. Las palabras me atravesaron como un cuchillo en el vientre. No de forma dolorosa. Más bien como una verdad que llevaba demasiado tiempo callando. Porque sí. Lo había sentido. Ese hueco, ese eco constante, esa falta de algo que no podía nombrar. No había sido solo él quien había respondido a un llamado. Yo también lo había hecho. Alcé mi mano y, sin pensarlo mucho, la extendí hacia la suya. Durante un instante, sentí calor. No el calor humano, sino algo más denso, más envolvente. Como si me sumergiera en un océano de tinta viva. Su tacto no era sólido, pero era real. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, supe que alguien me estaba tocando el alma. Él no dijo nada más. Se desvaneció como humo mojado. Pero cuando retiré la mano, tenía algo marcado en la palma. Un símbolo leve. ¿Hecho de luz o de sombra? Aún no lo sé. Volví a casa con la ropa empapada, la mente llena de preguntas y el pecho latiendo con algo parecido a anhelo. Y esa noche, al acostarme, ya no sentí miedo. Porque sabía que él estaba allí. Y por primera vez, me alegré de que así fuera. Durante los días siguientes, todo empezó a cambiar. No de forma evidente, no de forma escandalosa, pero sí profundamente. Cada vez que abría los ojos por la mañana, sabía que no estaba sola. A veces, veía como las sombras se movían por la habitación aunque no hubiese viento. A veces, sentía su voz al borde del oído antes de que mi mente estuviera completamente despierta. Y otras veces, simplemente, lo esperaba. Me convertí en algo que nunca pensé ser, alguien que anhelaba la presencia de algo que no podía explicar. Ya no se trataba de miedo, ni de duda. Ahora había una familiaridad entre nosotros, un entendimiento tácito. Él no aparecía todos los días, pero cuando lo hacía, el mundo perdía nitidez, como si el resto de la realidad se difuminara para dejarnos a solas. Una noche, de nuevo bajo la lluvia, volvió a manifestarse. Esta vez con una forma más clara. Seguía siendo un contorno borroso, una figura compuesta de sombra viva y luz enfermiza, pero ahora tenía manos más definidas, una altura constante, y la grieta de su máscara brillaba como un corazón encendido. Estábamos en el mismo parque. Yo sentada en uno de los columpios, con las piernas recogidas, sintiendo el agua empaparme el pelo y los hombros. Él, de pie frente a mí, inmóvil. He estado sintiéndome rara, le dije, sin girarme. No es raro. Estás empezando a ver más allá. ¿Más allá de qué? De los velos. De las mentiras que los hombres llaman realidad. Sus palabras eran siempre acertijos. Pero por dentro, algo en mí empezaba a entenderlas. Como si una parte de mí hablara ya en su idioma. Quiero saber la verdad, dije al fin. Él se inclinó. Su rostro sin facciones quedó muy cerca del mío. ¿De verdad quieres saberla? Saber lo que has entregado, lo que podrías perder. Tragué saliva. Sentía el pulso latiendo en mi garganta. Sí. Entonces, me tocó. Su dedo, si es que podía llamarse así, apenas rozó mi frente. Pero en cuanto lo hizo, el mundo desapareció. Ya no estaba en el parque. Ya no llovía. No había cielo, ni tierra, ni tiempo. Estaba suspendida en un lugar sin forma. Una especie de espacio negro, infinito, donde flotaban fragmentos de recuerdos que no eran míos. Gritos lejanos. Fuegos apagados. Plegarias olvidadas por dioses que ya no respondían. Vi rostros deformados por la fe, manos alzadas al cielo clamando por una respuesta, y vi como todas esas súplicas iban a parar a él. A tal vez Kraem. El olvidado. El marginado. El relegado al olvido por haber sido demasiado humano. Demasiado indulgente con los mortales. Fue traicionado, desterrado, condenado a vivir en los huecos entre pensamientos, alimentándose de los sueños, de las voces de aquellos que aún lo recordaban en pesadillas. Y ahora, yo era su templo. Su refugio. Su puente hacia el mundo. Volví a mi cuerpo con una sacudida. La lluvia seguía cayendo. Él estaba allí, observándome en silencio. ¿Todo eso está dentro de ti? Y ahora, también dentro de ti. Apoyé los codos en las rodillas, con las manos en el rostro. La cabeza me latía con fuerza. Entonces, ¿qué es lo que he perdido? Inocencia. Esa palabra me caló más hondo de lo que esperaba. Y pronto, algo más. Levanté la vista. Su tono era distinto. Más grave. ¿Qué significa eso?
El vínculo no es solo una conexión. Es una puerta. Cuanto más tiempo permanezco contigo, más parte de ti se vuelve mía. Tus recuerdos se filtran. Tu esencia. Tus sueños. Tu tiempo. ¿Mi tiempo? Sí. Los mortales están hechos de minutos. De años. Yo no. Yo soy eterno. Pero tú no. Y con cada encuentro, una pequeña parte de tu tiempo me pertenece. Sentí un nudo cerrándose en mi estómago. ¿Me estás consumiendo? Te estoy compartiendo. Eso suena igual de peligroso. Él se arrodilló frente a mí. A pesar de su forma inhumana, su gesto tenía algo humano. Algo casi triste. Podría tomar. Podría arrancar lo que necesito. Pero no lo hago. No contigo. Tú me ofreciste tu atención. Yo solo te estoy pidiendo que no me cierres la puerta. ¿Y si lo hago? Entonces te dejaré. Pero el vacío que quede no podrá llenarlo nada más. Y lo supe. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Ya había empezado a sentirlo. Esa sensación de estar completa cuando él estaba cerca. Ese consuelo oscuro, esa extraña calma. Volver a estar sola sería insoportable. Él me ofrecía poder, sí. Magia, sí. Pero también compañía. Consuelo. Una conexión tan intensa que dolía. Y quizás, también amor. Retorcido, antinatural, inhumano. Pero real. ¿Qué pasa si me quedo contigo? Su máscara brilló. Su voz tembló de emoción contenida. Entonces no perderás nada. Porque lo que pierdas, lo compartirás conmigo. Y lo que ganes, me pertenecerá también. Lo miré en silencio. Ya no sabía si era una humana hablando con un dios o un alma perdida conversando con su reflejo. Pero esa noche no volví a casa. Me quedé con él. Bajo la lluvia. Bajo la noche. Bajo su sombra. Y por primera vez no me importó el precio. No volví a casa esa noche. Ni la siguiente. Las cosas del mundo empezaron a desdibujarse. El trabajo, los mensajes sin responder, los amigos que ya no me llamaban. Como si el resto del universo entendiera, antes que yo, que algo había cambiado de forma definitiva. Yo ya no era de aquí. Pasaba las noches caminando sin rumbo, y él siempre me encontraba. En los callejones donde nadie pasaba, en los edificios abandonados que parecían respirar por sí mismos, en los sueños donde el tiempo no existía. Siempre aparecía. Siempre venía a mí. No hablábamos mucho. A veces solo me quedaba sentada en silencio, sintiendo su presencia envolviéndome. Otras veces, me atrevía a preguntarle cosas sobre el mundo que habitaba. Me hablaba de otros planos, de puertas cerradas hace siglos, de nombres olvidados, de ecos que aún vibraban en templos cubiertos de ceniza. Pero cada noche, sin excepción, me pedía lo mismo. Déjame entrar del todo. Y yo, cada vez, me quedaba más cerca de decir que sí. No era miedo lo que me detenía. Era lo que vendría después. ¿Seguiría siendo yo misma? ¿Seguiría siendo humana? ¿Seguiría reconociéndome en el espejo, o acabaría siendo solo una extensión de él, una sombra que lo caminara por este mundo? Entonces, una noche, volvió a mostrarme aquello que me había enseñado en sueños, su exilio. Lo vi encadenado en un plano de existencia donde solo habitaban el polvo y el olvido. Vi como otros seres, los que alguna vez llamaron dioses, lo condenaron por amar demasiado a lo humano. Por haberse vuelto blando. Por haber salvado a aquellos que otros habrían destruido por orgullo. Lo vi aferrarse a los nombres de los mortales que lo recordaban. Lo vi murmurar oraciones solitarias. Lo vi llorar, si es que los dioses pueden llorar, cuando el último templo cayó en ruinas y nadie más dijo su nombre durante siglos. Y luego, me vi a mí. En esa misma imagen. Una figura caminando por una librería sin nombre. Un susurro. Un pacto no dicho. Cuando desperté de esa visión, estábamos frente al lago. El agua estaba inmóvil, como un espejo de mercurio. Su figura era más nítida que nunca. Ya no era sombra, ni eco. Ya no era solo un susurro o una voz en mi cabeza. Era real. Más real que cualquier otra cosa en mi vida. Si te dejo entrar, ¿me perderé? Su respuesta fue inmediata. No. ¿Entonces qué pasará? Serás más. Me acerqué. Pude ver su máscara reflejada en el agua. Esta vez no era blanca. Era como una cara de ónix, tallada con precisión. Y en la grieta del centro ya no latía un resplandor rojo, sino uno dorado. Cálido. ¿Y tú? Seré completo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y hablé. Entonces, entra. La oscuridad no me tragó.
No hubo rayos, ni gritos, ni fuego cayendo del cielo. Solo calor. Un abrazo invisible que me envolvió desde dentro, como si mis costillas se abrieran para dejarlo entrar. Como si cada latido de mi corazón se acompasara al suyo. No sentí que algo se apoderara de mí. Sentí que algo se alineaba. Como si siempre hubiera estado incompleta y por fin hubiera encontrado esa parte olvidada. Abrí los ojos. El mundo seguía ahí. El lago, los árboles, la luna. Todo era igual. Y sin embargo, nada lo era. Lo vi. Frente a mí. Ya sin máscara. Su rostro no era humano, pero era hermoso. Como una tormenta atrapada en una escultura. Como la noche hecha carne. Sus ojos brillaban como galaxias apagadas. Y sonreía. ¿Me ves? Susurró. Te veo. Se acercó. Rozó mi mejilla con sus dedos, ahora cálidos. ¿Recuerdas mi nombre? Sonreí. Jamás lo olvidaré. Y lo besé. O quizás fue él quien me besó a mí. No importa. Porque en ese instante supe que el pacto estaba sellado. No con palabras. No con sangre. Sino con elección. Mi elección. La de quedarme con él. Para siempre.